Yo soy un gamer y la Puerto Rico Game Developers Association les da la bienvenida al Puerto Rico Game Showcase 2022. Oye, este es nuestro tercer año, tenemos mucha emoción detrás de este show porque vamos a presentar muchísimas cosas espectaculares, pero sobre todo tenemos nueva data, nueva información de lo que está pasando con la industria de videojuegos en Puerto Rico. Ya sabemos que tenemos 10 estudios que están registrados, pero además de eso, 15 developers indie que están trabajando consistentemente. La cantidad de profesionales que están trabajando en la industria ya llegó a 600 y sobrepasó. Así que esta industria en Puerto Rico definitivamente está creciendo por demás. Ya se han trabajado sobre 60 videojuegos, los hemos visto aquí en los pasados 2 años y en este tercero van a ver un montón de cosas, se los puedo garantizar. Pero con ese espíritu de nosotros decir queremos enseñar cosas nuevas, queremos hacer cosas nuevas especialmente para nuestros desarrolladores, quiero que vean esto. ¿Verdad que está súper cool? La gente de 3D Armory Designs diseñó este trofeo con una razón. La idea es que mientras ustedes están viendo los videojuegos nuevos que se presentan en el showcase, van a ver un hashtag y ustedes utilicen ese hashtag a la medida que esos videojuegos te gustan. Lo vas a usar en tus redes, vas a escribir a este videojuego me gusta y pones el hashtag. Y de esa manera nosotros vamos a contabilizar cuál de todos esos juegos es el que más interacción tuvo con ustedes y por supuesto le vamos a dar ese premio que está a otro nivel. Pero, ¿qué tal si dejamos de hablar y vamos a comenzar el show con algo que yo sé que a ustedes les gusta? Un World Premiere. Cientos de años atrás, más allá del vasto océano donde la tierra y el mar se encontraban, hubo una guerra interminable entre dioses. El dios de todo el bien y la vida, Yukiyu, y el dios de la destrucción y la muerte, Huracán, luchaban sin descanso. Esta isla encantada se llegó a conocer como Borinquen. Newgrounds. Everything. Everyone.
Vamos bien, pero cuando nosotros decimos juegos, ¿tenemos que enfocarnos solo en videojuegos? ¿Qué tal si comenzamos este segmento un poquito diferente? Apagón, el nuevo juego de cartas colaborativo. Trabajen juntos para mantener los generadores prendidos durante el paso de un huracán. Usa cargas y cartas especiales para combatir las olas del temporal y evitar que los generadores se gasten o sobrecarguen. Pero recuerden trabajar como comunidad. Apagón, The Card Game, el juego perfecto para mantenerse entretenido hasta que regrese la luz. Sigue nuestras redes para apoyar el desarrollo de Apagón. Siempre me han preguntado por la experiencia de nuestros desarrolladores y tengo un dato que me encanta. Ya el 42% de ellos han trabajado en sobre 3 videojuegos, así que no han parado, han mejorado consistentemente y lo podemos ver en este showcase.
Pero ¿saben qué? La industria local tiene una nueva meta. Es la primera vez que un estudio de aquí obtiene la licencia de publicar un videojuego en el Nintendo Switch. Parte de impulsar a la industria de videojuegos es estar pendiente a los talentos que están en desarrollo. Ya en Puerto Rico hay 2 universidades que tienen carreras dentro de lo que es el desarrollo de videojuegos. ¿Y sabes qué hicimos? Le dimos un toquecito, le dijimos, queremos ver cómo están trabajando los muchachos, cómo les va, qué están haciendo. Así que eso es lo que les vamos a mostrar ahora, el talento de lo que está por venir. Veamos.
Puerto Rico Game Developers Association, also known as the PRGDA. Made up of developers and educators, locally and internationally, who want to promote the growth of the video game industry in Puerto Rico. This message is aimed at everyone who is interested in video game development, whether they're beginners, experts, students, or teachers, and those that belong to our sister creative industries who would like to know more about our efforts. We'd like you to join our community. It is clear that the only way to develop Puerto Rico game talent is by doing it together. For this, we're creating activities and workshops while also supporting our developers to level up their skills and set up their games and companies properly. Stay tuned to all of our social media platforms to learn more about events and opportunities that we provide as the years go by. Thanks for your time, and we hope to see you in our community very soon. Everything. Everyone. Por eso de que no lo conocieran, Yo Soy un Gamer está trabajando una nueva iniciativa en otro de los pilares dentro de la industria de videojuegos. En este caso no es Game Development, es eSports, deportes electrónicos. Y en colaboración con lo que es el Departamento de Educación de Puerto Rico, vamos a llevar la disciplina deportiva a través de los eSports directamente a los estudiantes de las escuelas públicas del país. Si quieres conocer más al respecto, los invito a que nos busquen en cualquier red social como Conducta eSports. Ahora, tengo una pregunta que hacerle. ¿Cómo le caen los murciélagos?
Ya estamos listos para el cierre del show, pero primero quiero agradecer al Colegio de Cinematografía, Artes y Televisión por permitirnos usar sus facilidades para grabar el Puerto Rico Game Showcase 2022. Y a los estudiantes que participaron de esta grabación, gracias por su talento, gracias por hacer esto con nosotros, de verdad. También a Gladius Studios por las animaciones que han visto a través del show. Oye, gracias por su aportación. A 3D Armory Designs por este trofeo espectacular para el estudio con más interacciones en las redes utilizando los hashtags que mostramos de cada juego. De hecho, hablé con el equipo de producción del Video Game Music Con para que trabajaran una música digna para el cierre de esta presentación. Así que, de parte de Yo Soy un Gamer y la Puerto Rico Games Developers Association, gracias a todos por su sintonía y por compartir el Puerto Rico Games Showcase 2022 con todos sus amigos y familiares. Regresamos en 2023 y con eso los dejo. Aquí Jambo, me fui.